El contador de sueños. Bienvenidos, soñadores y curiosos del mundo oculto, a El Contador de Sueños. Soy tu guía en este viaje por las sombras de la historia, donde los sueños se entretejen con pesadillas reales. Si eres nuevo aquí, te invito a suscribirte al canal para no perderte ninguna de estas narraciones épicas que exploran los rincones más oscuros de la humanidad. Activa la campanita para recibir notificaciones y únete a nuestra comunidad de exploradores intrépidos. Hoy, nos sumergimos en una saga que ha inspirado películas, libros y leyendas urbanas, la historia de la mafia italiana. Prepárate para un relato narrativo que te llevará desde las colinas soleadas de Sicilia hasta los rascacielos de Nueva York, pasando por traiciones, poder y un código de honor inquebrantable. Imagina, querido espectador, un paisaje árido bajo el sol mediterráneo. Es el siglo XIX en Sicilia, una isla olvidada por el tiempo y por los poderosos. Aquí, donde los olivares se mecen al viento y las viñas trepan por las laderas, nace algo siniestro. No es un monstruo de la mitología, sino una red de hombres que se autodenominan hombres de honor. La mafia, o como la llaman en su lengua materna, la Cosa Nostra, nuestra cosa. Pero ¿cómo surgió esta entidad que dominaría el crimen organizado por más de un siglo? Retrocedamos al año 1861. Italia se unifica bajo el Reino de Italia, un sueño de Garibaldi y Cavour que promete libertad y prosperidad. Sin embargo, para los sicilianos, es una pesadilla. El nuevo gobierno central, lejano en Turín o Roma, impone impuestos brutales y reformas agrarias que benefician a los terratenientes del norte. Los campesinos, los contadini, se ven despojados de sus tierras. Bandas de forajidos, conocidos como briganti, surgen para protegerse mutuamente. Estos no son simples ladrones. Son guardianes locales que cobran piso, protección, a cambio de seguridad en un mundo sin ley. Uno de los primeros mafiosos documentados es Giuseppe Esposito, un hombre que en la década de 1870 opera en Palermo. Su historia es la de un campesino que, harto de la opresión, forma una familia para resistir. Narrémosla como un cuento. Érase una vez un joven Giuseppe, con manos callosas de trabajar la tierra. Un día, un varón del norte llega con soldados y reclama su finca. Giuseppe, en lugar de rendirse, reúne a sus vecinos. Nuestra cosa, les dice, es proteger lo nuestro. Así comienza el ritual, juramentos de sangre, omerta, el código del silencio y una red invisible que se extiende como raíces bajo la tierra. A medida que el siglo avanza, la mafia se infiltra en la política. En 1893, el asesinato del diputado Emanuele Notarbartolo por orden de la mafia marca un hito. Notarbartolo, un banquero honesto, denuncia la corrupción. Su muerte, en un tren, es un mensaje: nadie escapa a la Cosa Nostra. Imagina la escena: el tren silba en la noche siciliana, Notarbartolo lee un periódico cuando sombras armadas irrumpen. Un disparo, y el silencio eterno. Este evento expone al mundo la mafia, pero también la fortalece, pues el juicio resulta en absoluciones gracias a testigos amedrentados. La emigración masiva de sicilianos a América a finales del siglo XIX lleva las semillas de la mafia al Nuevo Mundo. En Nueva Orleans, en 1890, ocurre el linchamiento de 11 italianos acusados de mafiosos tras el asesinato del jefe de policía David Hennessy. Hennessy, en su lecho de muerte, murmura los dagos, un slur para italianos. El incidente enciende tensiones étnicas, pero también une a la comunidad italiana, plantando las bases para lo que vendría. En Sicilia, meanwhile, la mafia evoluciona. Bajo líderes como Vito Cascioferro, apodado Don Vito, introduce el estilo americano al regresar de Estados Unidos. En 1901, Don Vito,
con su bigote impecable y ojos penetrantes, es el arquetipo del padrino, elegante, calculador. Él organiza la mafia en coche, clanes, cada uno controlando un territorio. Su arresto en 1929 por Mussolini marca el comienzo de una represión fascista, pero la mafia sobrevive en la clandestinidad, incluso colaborando con aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Transición, imágenes de barcos cruzando el Atlántico, música acelera. Ahora, crucemos el océano. En Nueva York, a principios del siglo XX, inmigrantes sicilianos forman la Mano Negra, extorsiones con cartas marcadas por una mano negra. Pero es en 1909 cuando Ignacio Lupo y Giuseppe Morello fundan la primera familia mafiosa americana. Morello, con su mano deformada, es un genio del crimen, falsificación, extorsión. Su reinado termina con su arresto en 1910, pero deja un legado. La prohibición en 1920 es el catalizador. El alcohol ilegal se convierte en oro líquido. Al Capone, aunque de origen napolitano, se asocia con la mafia siciliana. Nacido en 1899, Capone llega a Chicago en 1920. Su historia es legendaria, de portero a rey del crimen. En 1929, la masacre de San Valentín, 7 rivales acribillados disfrazados de policías. Capone, en Florida, tiene coartada, pero todos saben. Soy un hombre de negocios, dice, pero su imperio cae por evasión fiscal en 1931. Mientras tanto, en Italia, Mussolini declara guerra a la mafia. En 1925, envía a Cesare Mori, el prefecto de hierro, quien arresta a miles. Mori arrasa pueblos, pero la mafia se esconde. Don Vito muere en prisión en 1943, pero sus ideas perduran. Durante la guerra, la mafia siciliana ayuda a los aliados. Lucky Luciano, desde prisión en Estados Unidos, coordina con la OSS, precursora de la CIA, para invasión de Sicilia en 1943. A cambio, libertad condicional en 1946 y deportación a Italia, donde reconstruye la red. Posguerra, la mafia se expande al narcotráfico. En los años 50, la Pizza Connection, heroína disfrazada en pizzerías. Tommaso Buscetta, un boss arrepentido, revelará todo en los años 80. En las profundidades de Sicilia, la mafia no es solo crimen, es una respuesta a la injusticia. Tras la unificación, los Gabellotti, arrendatarios, se convierten en mafiosos, mediando entre campesinos y nobles. Cobran el 10% de todo, pero ofrecen protección contra bandidos y el Estado. Tomemos la figura de Salvatore Toto Riina, aunque viene después. Sus raíces están aquí. Pero volvamos a 1910s. La mafia controla el mercado de cítricos. Un limonero no es solo fruta, es poder. Exportaciones a Estados Unidos generan fortunas. La guerra de los limones en Palermo ve clanes luchando por huertos. En América, la mafia se estructura. En 1931, la noche de las vísperas sicilianas, 40 asesinatos eliminan a la vieja guardia Mustache Spitz para dar paso a la generación americana. Lucky Luciano, nacido Charles Luciano en 1897, ¿por qué está esto? De niño inmigrante a jefe de jefes. Forma la comisión Un Consejo de Familias para evitar guerras. Luciano's life is a novel, alliances with Jewish gangsters like Meyer Lansky. Juntos, controlan casinos, prostitución. Pero en 1936, condenado por proxenetismo, va a prisión. Desde allí, como dijimos, ayuda en la guerra. En Italia, posguerra, la mafia se alia con la democracia cristiana. Alcaldes mafiosos como Vito Ciancimino en Palermo. La saco de Palermo en los años 60. Demolición de villas Art Nouveau para bloques de concreto,
contratos millonarios. La heroína llega en los años 70. La French Connection se traslada a Sicilia. Refinerías en Marsella, pero Palermo toma el control. Los clanes Sincerillo y Bontade prosperan. Pero surge la oscuridad, los Corleonesi, liderados por Luciano Leggio. Leggio, nacido en 1925 en Corleone, es un pastor que mata a su primer hombre a los 19. Arrestado en 1964, pero desde prisión dirige. Su protege, Toto Riina. Riina, la bestia, nace en 1930. En 1969, escapa de una emboscada y declara guerra. La Segunda Guerra de la Mafia en 1981 a 1983, más de 1000 muertos. Riina elimina a rivales como Stefano Bontade, asesinado en su cumpleaños en 1981. Imagina, Bontade en su Mercedes, luces de Palermo, cuando ametralladoras rugen. Cuerpo acribillado, mensaje claro. Salvatore Incerillo sigue, asesinado con su familia. Riina's brutality knows no bounds. Al mismo tiempo, jueces valientes emergen. Giovanni Falcone y Paolo Borsellino. Falcone, nacido en 1939, investiga la mafia desde 1979. Crea el pool antimafia con Borsellino. En 1984, Tommaso Buscetta, capturado en Brasil, se convierte en Pentito, arrepentido. Revela la estructura, cúpula, familias, iniciación con dedo pinchado y santo quemado. El maxi proceso de 1986 a 1987, 475 acusados, 338 condenados. Falcone's triumph, but revenge comes. Querido espectador, si esta narración te ha atrapado en las redes de la historia, no olvides dar like a este video, suscribirte al canal El Contador de Sueños y dejar un comentario con qué parte de la mafia te intriga más. Tu apoyo nos ayuda a traer más relatos como este. Comparte con amigos que amen las historias verdaderas. Volvamos al drama. El maxi proceso es un terremoto. Riina, furioso, ordena venganza. En 1982, asesinan a Pio La Torre, diputado que propone ley antimafia. Luego, Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefecto enviado a Palermo, muerto en 1982 con su esposa. Ambushed en auto, balas llueven. Falcone y Borsellino saben que son objetivos. Falcone dice, la mafia no es invencible, es un fenómeno humano. En 1992, el 23 de mayo, Falcone viaja de Roma a Palermo. En Capaci, 500 kilogramos de explosivos detonan bajo la autopista. Falcone, su esposa Francesca Morbillo y escolta mueren. La explosión crea un cráter, símbolo de la guerra. Borsellino, devastado, acelera investigaciones. El 19 de julio de 1992, bomba en vía de Amelio mata a Borsellino y 5 policías. Palermo llora, pero se levanta. Manifestaciones masivas, el Estado declara emergencia. Riina es capturado en 1993, escondido en Palermo. Su juicio revela horrores, ordenó 150 asesinatos per Senelli. Pero la mafia no muere. Bernardo Provenzano toma el mando, el tractor por su brutalidad juvenil, pero ahora el contable por su astucia. Provenzano, nacido en 1933, evade captura 43 años, usando Pizzini, notas codificadas. En Estados Unidos, la mafia americana declina. Ion Gatti, Teflon Don, nace en 1940. Jefe de Gambino en 1985 tras asesinar a Paul Castellano. Gotis Flashinis, trajes caros, media attention, rompe omerta. Condenado en 1992 por Sammy Gravano's Testimony, muere en prisión en 2002.
La RICO Act de 1970 permite procesar organizaciones enteras. Rudy Giuliani, como fiscal, desmantela familias en los años 80. En Italia, la mafia diversifica, extorsión, basura, construcción. La 'ndrangheta calabresa y camorra napolitana compiten, pero Cosa Nostra permanece. En los 2000 Matteo Messina Denaro emerge. Nacido en 1962, Diabolik, evade hasta 2023. Capturado en clínica, muere meses después de cáncer. Hoy, la mafia infiltra economía legal, renovables, salud. Pero operaciones como Mafia Capitale en 2014 exponen corrupción en Roma. Nuestro cuento se expande. Pensemos en Vito Genovese, nacido en 1897, quien en 1957 convoca la reunión de Apalachin, 60 basis arrestados por policía accidental. Expone la comisión. O Carlo Gambino, discreto, muere naturally en 1976, su familia la más poderosa. En Italia, la colaboración con carteles colombianos en los años 80 trae cocaína. La Pizza Connection Trial en 1985 condena a 22, revelando lavado vía pizzerías. Narrativa de Buscetta. Huye a Brasil en 1980, extraditado, su testimonio es oro. La mafia es una pirámide, dice, con la cupola decidiendo. Las mujeres en la mafia, usualmente excluidas, pero como Antonina Bagarella, esposa de Riina, o las madrinas en Camorra. Cultura pop, El padrino de Coppola en 1972 inmortaliza. Basado en Puzo's novel, Marlon Brando as Vito Corleone, inspirado en Vito Genovese y Carlo Gambino. Real versus ficción, Corleone es pueblo real, hogar de Riina. En los años 90, Operación Clean Hands expone vínculos mafia política. Giulio Andreotti, 7 veces primer ministro, juzgado por asociación mafiosa. Absuelto en 2004, pero corte confirma vínculos hasta 1980. Andreotti's quote, la mafia existe, pero no en mi gobierno. Ironía. Expansión global, mafia en Canadá, Australia. En Montreal, la familia Rizzuto controla drogas. ¿El sol se pone en el imperio? Tras arrestos, la mafia se vuelve invisible. Provenzano capturado en 2006 en choza rural, con Biblia coded. Messina Denaro Slav, Playboy, ama Ferrari, pero ruthless. Su captura en 2023 cierra era. Pero persiste. En 2018, operación contra Clan Laudani en Catania revela extorsión en aeropuertos. En Estados Unidos, familias debilitadas por informantes. Genovese, Gambino aún activas, pero en gambling, no ansarkin. Películas como Godfellas 1990 muestran vida interna vía Henry Hill Story. ¿La mafia hoy, cibercrimen? No tradicional, pero lavado en cripto. En Sicilia, movimientos antimafia como Adio Piso, negocios rechazan piso. Falcones Legacy, aeropuerto de Palermo named after him and Borsellino. Antes de profundizar más, si esta saga te ha mantenido al borde del asiento, dale like, suscríbete al Contador de Sueños y comenta tu voz favorito o el momento más king. Tu interacción hace que estos videos sigan llegando. El legado, la mafia inspira arte, pero cuesta vidas. Miles muertos, economía dañada. Reflexión, ¿es la mafia producto de pobreza o elección? En Sicilia, PIB bajo, pero turismo antimafia crece. Libros como Gomorra de Saviano exponen Camorra, autor bajo protección. En 2020 pandemia, mafia presta dinero a negocios, gana control. Pero esperanza, jóvenes sicilianos rechazan. Libera Terra coopera en tierras confiscadas, produce vino antimafia. La historia continúa, evoluciona.
fino nuevo capítulo? Aunque histórica, la mafia tiene raíces folclóricas. Leyendas de Beati Paoli, secta del siglo XVII en Palermo que vengaba a pobres. Nobel de Natoli en 1909 los romantiza como proto-mafia. Omerta from humildad, pero significa silencio. Iniciación, prick finger, blood on saint card, burn it, bow, if I betray, burn like the saint. Símbolos, lupara, escopeta recortada, arma tradicional. En literatura, Pirandello menciona en obras. Queridos soñadores, la mafia nunca ha existido solo en las calles. Durante décadas ha caminado por los pasillos del poder, susurrando en oídos importantes, firmando contratos invisibles y decidiendo elecciones desde las sombras. Esta es la historia de cómo la Cosa Nostra tejió su red en el corazón mismo de la política italiana. Imagina la Italia de posguerra, 1948. La democracia cristiana, DC, emerge como el partido dominante, apoyado por Estados Unidos para frenar el avance comunista. Pero en Sicilia, donde el Partido Comunista tenía fuerza entre los campesinos, la mafia se convierte en un arma política perfecta. Los varones y terratenientes, temerosos de perder sus tierras por reformas agrarias, se alían con los capós. A cambio de votos controlados, la mafia recibe contratos públicos, protección y silencio. Uno de los personajes más enigmáticos es Giulio Andreotti, 7 veces primer ministro, conocido como el Zorro o el Hombre de las Mil Caras. Durante décadas se habló de su relación con la mafia. En 1993, el juez Giancarlo Caselli lo procesa por asociación mafiosa y por haber ordenado el asesinato del periodista Mino Pecorelli en 1979. Andreotti va a juicio. Testigos como Tommaso Buscetta y Baldassare Di Maggio hablan de besamanos, reuniones secretas y favores. La Corte de Primera Instancia lo absuelve en 1999, pero en apelación, en 2002, se confirma que hubo relaciones orgánicas entre Andreotti y la mafia siciliana hasta la primavera de 1980. Después de esa fecha, la Corte dice que no hay pruebas suficientes. Andreotti, con su famosa frase "a pensar mal se yerra", pero a menudo se acierta, sale libre, pero su imagen queda manchada para siempre. Otro caso emblemático es el de Vito Ciancimino, alcalde de Palermo entre 1970 y 1978. Este ingeniero, hijo de un carbonero, se convierte en el símbolo del saco de Palermo, la destrucción masiva de la ciudad histórica para construir bloques de cemento y autopistas. Ciancimino, según confesiones posteriores, era el enlace directo entre la mafia y la política. Gestionó miles de millones en contratos públicos, repartiendo porcentajes entre clanes y partidos. Cuando fue arrestado en 1984, su hijo Massimo revelaría décadas después cómo su padre se reunía con Bernardo Provenzano y otros capós para decidir quién ganaba las licitaciones. En los años 80 y 90, la relación se hace más violenta. La mafia ya no solo pide favores, castiga a quienes se oponen. El general Carlo Alberto Dalla Chiesa, enviado como prefecto a Palermo en 1982 con la promesa de mano dura, es asesinado junto a su esposa en apenas 100 días. Su último informe antes de morir señalaba nombres importantes de la DC siciliana como cómplices. La operación Mani Pulite, Manos Limpias, de 1992 a 1994 sacude Italia. Jueces como Antonio Di Pietro destapan una red de corrupción que involucra a casi todos los partidos. La mafia aparece como uno de los grandes beneficiarios, contratos públicos inflados, sobornos, financiación ilegal. Cuando la DC colapsa, la mafia pierde su principal escudo político y debe adaptarse a nuevos tiempos y nuevos partidos. Pero la sombra nunca desaparece del todo. En 2018, la operación Mafia Capitale revela cómo clanes romanos, no sicilianos,
pero inspirados en el mismo modelo, habían infiltrado el ayuntamiento de Roma, controlando basura, centros de migrantes y obras públicas. La mafia había mutado, ya no solo pistolas, sino carpetas, licitaciones y favores burocráticos. Y así, queridos espectadores, la historia nos enseña que el verdadero poder de la mafia no estaba solo en las armas, sino en su capacidad de convertirse en parte del sistema. Pero cada vez que un juez, un político o un ciudadano común levanta la voz, esa red invisible se agrieta un poco más. La Cosa Nostra siciliana fue la madre de todas las mafias italianas, pero no la única ni la más poderosa hoy. En este capítulo exploramos cómo, mientras Sicilia sangraba en los años 90, otras organizaciones se fortalecían en la península, la 'Ndrangheta calabresa y la Camorra napolitana. Cada una con su estilo, su territorio y su forma de hacer negocio. Comencemos por Calabria, la punta de la bota. Aquí, en pueblos pobres y montañosos, nace la 'Ndrangheta, palabra que deriva del griego andragatía, valor y virtud masculina. A diferencia de la Cosa Nostra, la 'Ndrangheta se basa en la sangre. Solo los parientes directos pueden ascender a los cargos más altos. Las familias, ndrine, se unen en locali y forman una estructura horizontal, casi imposible de decapitar. En los años 70 y 80, mientras Sicilia controlaba la heroína de la French Connection, la 'Ndrangheta comienza a importar cocaína directamente de Sudamérica. Tienen contactos en Colombia, México y Argentina. Hoy se estima que controlan el 80% del tráfico de cocaína que entra a Europa. Su poder económico es brutal. Según informes de Europol, facturan más que muchas empresas del IBEX 35. Un caso que estremeció al mundo fue el secuestro de Denise Pipitone en 2004, una niña de apenas 4 años en Mazara del Vallo, Sicilia. Aunque el caso nunca se resolvió del todo, las investigaciones apuntaron a vínculos con la 'Ndrangheta que operaba en la zona. Pero el verdadero símbolo de su alcance global llegó en 2019 con la Operación Pollino, más de 90 arrestos en Italia, Holanda, Alemania y Bélgica. La 'Ndrangheta lavaba dinero en restaurantes de kebab, lavanderías y empresas de construcción en toda Europa. Ahora crucemos a Nápoles, donde reina la Camorra. A diferencia de sus primas del sur, la Camorra no es una organización única, sino un conjunto de clanes familiares en guerra constante. Los nombres más conocidos, los Casalesi, los Mazzarella, los Contini. Su territorio es la ciudad misma y su periferia. Barrios como Scampia, donde los edificios de las Vélez se convirtieron en símbolo de degradación y poder camorrista. La Camorra se especializa en falsificaciones, ropa, bolsos, perfumes, extorsión, narcotráfico y, sobre todo, el negocio de la basura. Durante décadas controlaron el ciclo ilegal de residuos tóxicos, enterrándolos en la llamada Terra dei Fuochi, Tierra de los Fuegos, donde hoy hay tasas altísimas de cáncer. Roberto Saviano, con su libro Gomorra 2006, puso rostro a esta realidad. Vivió años bajo escolta por revelar nombres, métodos y alianzas. En sus páginas conocemos a personajes como Pasquale Soligno, el sastre genio que cosía para marcas de lujo mientras vivía en la clandestinidad, o Marco, el joven que sueña con ser piloto mientras vende droga en los barrios. Hoy la Camorra y la 'Ndrangheta han superado a la Cosa Nostra en poder económico y alcance internacional. Pero comparten un enemigo común. El Estado italiano que, poco a poco, ha aprendido a confiscar bienes y a crear cooperativas antimafia en tierras robadas a los clanes. Ninguna organización criminal ha sido tan romantizada, tan mitificada y tan demonizada como la mafia italiana. En este capítulo final, por ahora, exploramos cómo el cine, la televisión y la literatura convirtieron a los capos en personajes de leyenda, y cómo esa leyenda a veces ayudó a la mafia misma.
Todo comienza en 1969 con la novela de Mario Puzo El Padrino. Puzo, hijo de inmigrantes sicilianos, crea a Vito Corleone, un hombre de honor, protector de su familia, que solo mata cuando es necesario. La película de Francis Ford Coppola 1972 eleva esta historia a obra maestra. Marlon Brando, con sus mejillas rellenas de algodón, se convierte en el rostro universal del Padrino. I'll make him an offer he can't refuse entra al imaginario colectivo. Pero la realidad es más cruda. Los verdaderos capós no eran tan elegantes ni tan filosóficos. Riina era un campesino brutal, provenzano, un fugitivo que vivía en una choza. Sin embargo, la película tuvo un efecto paradójico. Muchos jóvenes en Sicilia comenzaron a imitar la forma de hablar, vestir y caminar de los Corleone. Algunos capos incluso decían que el Padrino les había hecho daño al exponer demasiado. Llegan luego Goodfellas 1990 de Scorsese, basada en la vida real de Henry Hill. Aquí no hay romanticismo. Es una espiral de violencia, traición y paranoia. Ray Liotta, Robert De Niro y Joe Pesci muestran el lado sórdido del sueño americano mafioso. En Italia, series como La Piovra, 1984 a 2001, marcaron generaciones. Durante 10 temporadas mostró la lucha del Estado contra la mafia, con personajes inspirados en jueces reales como Falcone y Borsellino. Fue tan impactante que algunos mafiosos confesaron que dejaron de ver la serie porque les daba miedo. Más cerca en el tiempo, Gomorra la serie, 2014 a 2021, basada en el libro de Saviano, retrata la camorra sin filtros. No hay héroes románticos, solo jóvenes perdidos, madres que bendicen armas y barrios donde la vida vale menos que un encargo. Pero el cine también ha servido para la resistencia. Documentales como Axel and Cadavers, sobre Falcone y Borsellino, o películas italianas independientes como I Cento Passi, sobre Peppino Impastato, joven asesinado por la mafia en 1978. Mantienen viva la memoria de las víctimas. Hoy, en TikTok y YouTube, jóvenes sicilianos y napolitanos suben videos de mafia a Starek con música de trap y fotos de capós. Mientras tanto, otros crean contenido antimafia, enseñando a rechazar el piso y a construir una economía limpia. La mafia italiana sigue existiendo, pero su mito cinematográfico es tan poderoso que a veces parece más grande que la realidad misma. Y en esa contradicción está su mayor fortaleza y su mayor debilidad. Cruzamos el Atlántico para sumergirnos en el corazón palpitante del crimen organizado en América, la mafia italiana en Nueva York. Aquí, las raíces sicilianas se transformaron en un imperio urbano, donde los rascacielos de Manhattan fueron testigos de traiciones, fortunas ilegales y el nacimiento de las legendarias 5 familias. Prepárate para un relato lleno de humo de cigarrillos, trajes impecables y el eco de disparos en callejones oscuros. Imagina los muelles de Brooklyn en los años 20, el olor a sal y a licor prohibido. Miles de inmigrantes sicilianos y del sur de Italia llegan huyendo de la pobreza y la opresión. Traen consigo tradiciones ancestrales, el código de honor, la omerta, el silencio que protege a la familia. Pero en las calles de Little Italy, East Harlem y el Lower East Side, esas tradiciones se mezclan con la ambición americana. Grupos como la Mano Negra extorsionan a sus compatriotas con cartas amenazantes marcadas por una mano negra. Es el preludio. El verdadero nacimiento del poder mafioso en Nueva York llega con la Prohibición, 1920 a 1933. El alcohol ilegal es oro puro. Bandas italianas compiten ferozmente con irlandeses y judíos. Dos grandes facciones se enfrentan. La de Giuseppe Giodo Boss Masseria, un siciliano tradicional que controla gran parte de la ciudad, y la de Salvatore Maranzano, enviado por Don Vito Casio Ferro desde Sicilia para tomar el control. Esta rivalidad estalla en la Guerra Castellammarese,
1930 a 1931, una sangrienta batalla por el dominio del contrabando. En el bando de Maseria brillan los jóvenes turcos, Charles Lucky Luciano, Vito Genovese, Frank Castello, Albert Anastasia. Luciano, un genio estratégico, ve que la vieja guardia, Mustache Pitts, frena el progreso. El 15 de abril de 1931, en un restaurante de Coney Island, Maseria es asesinado mientras come espagueti. Los tiradores, Luciano, Anastasia, Genovese y otros. Luciano cambia de bando con Maranzano, quien gana la guerra. Maranzano reorganiza todo. Divide Nueva York en 5 familias estrictamente delimitadas por territorios, la suya propia, que será Bonanno, Profasi, Colombo, Mangano, Gambino. Luciano, Genovese y Gagliano, Lucchese. Se proclama capo di tutti i capi, jefe de todos los jefes. Pero Luciano no tolera un rey absoluto. El 10 de septiembre de 1931, en una oficina de Park Avenue, asesinos disfrazados de policías matan a Maranzano. Es la noche de las vísperas sicilianas. Luciano abole el título supremo y crea la comisión, un consejo de jefes de las 5 familias, más Chicago y Buffalo, para mediar disputas y evitar guerras. Luciano preside, modernizando la Cosa Nostra como una corporación criminal. Las 5 familias se consolidan. Cada una tiene su territorio, Genovese en Manhattan y el Bronx, Gambino en Brooklyn y Queens, Lucchese en el Bronx y partes de Manhattan, Bonanno en Brooklyn y Queens, Colombo, ex Profasi, en Brooklyn. Controlan puertos, sindicatos, como los estibadores y camioneros, juego ilegal, usura, prostitución y, más tarde, narcotráfico. En 1957, un evento marca el pico de visibilidad. La reunión de Apalachín. Más de 60 jefes de todo Estados Unidos se reúnen en una mansión en Upstate New York. La policía irrumpe por casualidad, arrestando a muchos. Es el principio del fin de la discreción. Desde entonces, Nueva York fue el epicentro, la era de Carlo Gambino, discreto y poderoso, Vito Genovese, ambicioso y traicionado, John Gotti, el teflón don que amaba los reflectores, hasta el declive por la ley rico y delatores como Sammy the Bull Gravano. Incluso hoy, en 2026, las 5 familias persisten, aunque más discretas y debilitadas. En octubre de 2025, indictments federales revelaron su participación en un esquema de apuestas ilegales de póker que defraudó millones, involucrando a Genovese, Bonanno, Gambino y Lucchese. Prueba de que la sombra siciliana aún se proyecta sobre los rascacielos de Nueva York. Queridos espectadores, la mafia en Nueva York no es solo historia, es una lección de cómo el poder se adapta, se esconde y sobrevive. ¿Quieres saber más sobre un jefe específico o la caída de Gotti? Déjalo en comentarios. Tras explorar los orígenes sicilianos, la brutalidad de los Corleonesi, los vínculos políticos y el imperio neoyorquino de las 5 familias, hoy nos enfocamos en uno de los capítulos más cinematográficos y controvertidos de toda la saga, la era de John Gotti, el último gran padrino visible, y la caída espectacular de la Cosa Nostra en Nueva York. Imagina el Nueva York de los años 80. Luces de neón, Wall Street en auge, crack en las calles y, en medio de todo, un hombre que parecía salido de una película. John Joseph Gotti Jr., nacido en 1940 en el Bronx, hijo de inmigrantes sicilianos pobres, crece en Howard Beach, Queens. Desde joven se une a la familia Gambino como soldado. Es carismático, elegante, con un peinado perfecto y trajes de diseñador. La prensa lo apoda el Dapper Don, el Don elegante, y, más tarde, el Teflón Don, porque nada parecía pegársele. Cargos, juicios, balas, todo resbalaba. Gotti asciende rápido.
En 1973 participa en el asesinato de James McBratney, un secuestrador que había raptado a un sobrino de Carlo Gambino. Es condenado, pero sale pronto gracias a buenos abogados. En 1985, la familia Gambino está dirigida por Paul Castellano, un jefe más corporativo que discreto, que prefiere los negocios limpios y evita la violencia callejera. A Gatti y a su tripulación, incluyendo a su hermano Gene y su amigo Sammy Gravano. Eso les parece debilidad. Castellano había ordenado la muerte de 3 miembros de la familia Gambino sin consultar a la comisión, y eso era una falta grave. El 16 de diciembre de 1985, Castellano y su chofer Thomas Bellotti son acribillados a balazos frente al restaurante Sparks Steakhouse en Manhattan. Los tiradores, disfrazados de mensajeros navideños, son hombres de Gatti. Fue un golpe de estado en toda regla. Gatti toma el control de la familia Gambino y se proclama jefe. Rompe todas las reglas de discreción, da entrevistas a la prensa, posa para fotos, aparece en clubes nocturnos, vive en una mansión blanca en Howard Beach que parece un palacio. La prensa lo adora. Los vecinos lo protegen. Incluso los niños del barrio lo ven como una celebridad. Gatti moderniza la familia, más violencia, más show, menos negocios tradicionales. Extorsiona constructoras, controla sindicatos de basura y cemento, pero también se mete en el narcotráfico, aunque públicamente lo niega, pues la comisión lo había prohibido después de la debacle de los 70. Su lema: somos una familia de negocios, no una banda de criminales. Pero la realidad era otra. Sin embargo, el FBI ya lo tenía en la mira. La operación Pizza Connection había debilitado la heroína siciliana y ahora los federales usaban micrófonos, vigilancia y la nueva ley RICO, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act de 1970, que permitía procesar a toda la organización como una empresa criminal. El punto de inflexión llega en 1991. Gatti enfrenta varios juicios por asesinato y extorsión. En 3 ocasiones anteriores había salido absuelto gracias a jurados intimidados o comprados. Pero en el 4º juicio, en 1992, todo cambia. Su underboss y mejor amigo, Salvatore Sammy Dobo Gravano, decide volverse informante. Gravano, harto de la arrogancia de Gatti y temiendo que lo sacrificaran para salvarlo a él, graba conversaciones y testifica en corte. Revela detalles de más de 19 asesinatos, incluyendo el de Castellano. El 2 de abril de 1992, Gatti es condenado a cadena perpetua sin libertad condicional por asesinato, conspiración para asesinato, extorsión, juego ilegal y obstrucción a la justicia. En la sala del tribunal, mientras lo esposan, grita: si no fuera por Sammy, estaría libre. Gravano recibe solo 5 años de prisión y entra al programa de protección de testigos. Gatti es enviado a la prisión de máxima seguridad USP Marion en Illinois, luego a Supermax en Colorado. Allí pasa sus últimos años aislado, sin contacto humano real. Muere el 10 de junio de 2002 de cáncer de garganta. Su funeral en Queens atrae a miles, pero la era del padrino estrella ha terminado. Con Gatti caído, las 5 familias pierden su último gran símbolo público. La ley RICO, los delatores y las grabaciones secretas hacen que los nuevos jefes prefieran la discreción absoluta. Familias como Genovese y Gambino sobreviven, pero operan en las sombras. Préstamos usureros, apuestas deportivas, construcción, lavado de dinero. Nada de reflectores. Hoy, en 2026, la mafia italiana en Nueva York es una sombra de lo que fue. Los indictments de 2025 por apuestas ilegales online muestran que aún existe, pero ya no controla la ciudad. Es un recordatorio de que el poder, cuando se vuelve demasiado visible, termina por destruirse a sí mismo. Queridos espectadores,
hemos visto cómo un hombre que quiso ser leyenda terminó convirtiéndose en el principio del fin. ¿Fue Gatti el último gran padrino o simplemente el más imprudente? Déjame tu opinión en los comentarios. Si esta saga te está atrapando, suscríbete al Contador de Sueños, activa la campanita y prepárate para la parte 13, donde exploraremos la mafia italiana en la era digital y su legado actual. Después de ver el ascenso y la caída estruendosa de John Gotti, el último padrino que amaba los reflectores, hoy exploramos el presente y el futuro, la mafia italiana en la era digital, su transformación silenciosa y el legado que aún pesa sobre Sicilia, Nueva York y el mundo entero. Imagina el Palermo de hoy, enero de 2026. Las calles del centro histórico brillan con turistas, los mercados huelen a arancini y cannoli, y en las plazas hay grafitis que dicen adiós al piso, el tributo de protección. La Cosa Nostra ya no domina con metralletas y bombas como en los 80 y 90. Ha aprendido la lección más dura, la visibilidad mata. Los nuevos jefes no viven en mansiones ostentosas ni dan entrevistas. Viven como cualquiera. En apartamentos discretos, con trabajos legales aparentes, y dirigen sus negocios desde teléfonos encriptados y aplicaciones seguras. La mafia siciliana actual opera en low profile. Según informes de la Dirección Investigativa Antimafia, DIA, italiana de 2025, la Cosa Nostra ha perdido terreno frente a la 'ndrangheta calabresa y la camorra napolitana, pero no ha desaparecido. Se ha reinventado. Sus fuentes principales de ingresos ya no son solo el narcotráfico, aunque sigue presente, sino extorsión digital y tradicional. El clásico piso ahora se cobra también a empresas de e-commerce y delivery que operan en Sicilia. Amenazan con reseñas falsas, hackeos menores o sabotajes logísticos. Lavado de dinero a través de criptomonedas y fintech, y usan exchanges descentralizados, wallets anónimos y NFT para blanquear ganancias. En 2024 a 2025, varias operaciones italianas desmantelaron redes que movían millones de euros en Bitcoin y Monero provenientes de extorsión y juego ilegal. Energías renovables y fondos europeos. La mafia infiltra proyectos de paneles solares, eólicos y fondos del PNRR, el Plan de Recuperación Post-Pandemia de la UE. Ganan contratos públicos inflando presupuestos o subcontratando a empresas amigas. Tráfico de migrantes y explotación laboral. Controlan centros de acogida y explotan mano de obra inmigrante en agricultura y construcción, cobrando cuotas por protección. En Nueva York, las 5 familias siguen vivas, pero como reliquias. En octubre de 2025, el FBI y la DEA arrestaron a 19 miembros de las familias Genovese, Gambino y Bonanno por un esquema de apuestas deportivas ilegales online que usaba apps de póker offshore y cripto para evadir rastreo. Los jefes actuales evitan la violencia callejera, prefieren los préstamos usureros a pequeños negocios, el control de sindicatos residuales y el lavado a través de restaurantes, bares y empresas de limpieza. El padrino ya no es una figura pública. Es un contador astuto que opera desde un café en Bensonhurst. Pero la verdadera revolución está en la 'ndrangheta. En 2026, Europol la considera la mafia más poderosa de Europa y una de las organizaciones criminales más ricas del mundo. Controlan el 70 a 80% de la cocaína que entra al continente, con alianzas directas en puertos de Colombia, Ecuador, Brasil y México. Usan contenedores de fruta, barcos pesqueros y hasta submarinos artesanales. Su estructura familiar impenetrable hace casi imposible infiltrarse, solo los parientes de sangre ascienden a los puestos clave. En Calabria, la 'ndrangheta ya no es solo crimen, es poder económico y político. Controlan ayuntamientos, empresas constructoras y hasta cooperativas agrícolas. En 2025, la Operación Eureka coordinada por Italia, Alemania,
Bélgica y España arrestó a más de 100 personas en varios países, incautando 200 millones de euros y toneladas de cocaína. Pero la organización se regenera rápido. Por cada capo caído, hay un primo o sobrino listo para tomar el relevo. Y mientras tanto, el legado cultural sigue vivo. En Sicilia, movimientos como Libera y Adio Piso convierten tierras confiscadas a la mafia en cooperativas que producen vino, aceite y pasta antimafia. Jóvenes sicilianos rechazan el viejo código y denuncian el piso en redes sociales. A Netflix y Prime Video, series como Suburra, sobre la mafia romana. O documentales sobre la 'Ndrangheta mantienen el tema en la conversación global. Pero la pregunta que queda en el aire es, ¿puede desaparecer la mafia italiana algún día? La historia dice que no. Mientras haya desigualdad, corrupción y territorios olvidados por el Estado, la mafia encontrará formas de renacer. Ha pasado de luparas y bombas a algoritmos y transferencias blockchain. Ha pasado de ser una organización rural a una corporación transnacional. Hoy, en 2026, la mafia italiana no es la que ves en las películas de Coppola o Scorsese. Es más invisible, más sofisticada y, quizás, más peligrosa que nunca. Queridos espectadores, hemos recorrido más de un siglo de sangre, honor, traición y poder. Desde las colinas de Corleone hasta las criptomonedas de hoy. ¿Crees que la mafia italiana algún día será solo un capítulo cerrado de la historia, o seguirá evolucionando en las sombras? Déjame tu opinión en los comentarios, comparte este video si te ha atrapado y suscríbete al Contador de Sueños para más relatos que mezclan sueños y pesadillas reales. Activa la campanita, porque la historia nunca termina del todo. Gracias por acompañarme en este largo viaje. Nos vemos en la próxima saga.